Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar que parece estar despierto, incluso cuando todos se han ido? Eso me pasó a mí, Lucía, cuando acepté un trabajo de noche en un hospital viejo en las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar donde uno quiere estar cuando el sol se esconde, pero necesitaba el dinero para ayudar a mi familia. Lo que viví en esas noches aún me hace temblar. Y aunque trato de no pensar en ello, hay cosas que se quedan grabadas en la piel. Esta es mi historia. Una que me hace dudar si alguna vez estuve sola en ese hospital. Soy Lucía. Y todo empezó en una noche fría de diciembre, cuando el aire olía a lluvia y las calles estaban vacías. Había conseguido un trabajo como guardia de seguridad en un hospital que ya casi no se usaba. Era un edificio antiguo, con paredes de azulejos agrietados y pasillos que parecían no tener fin. Mi turno era de medianoche a 8 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. El jefe, un hombre serio llamado Don Esteban, me dio un manojo de llaves y un radio viejo. Me dijo que no entrara al ala este del tercer piso. Está cerrada por reformas, explicó. Pero su mirada nerviosa me hizo pensar que había algo más. El hospital estaba casi desierto. Solo había un par de enfermeras en el primer piso, atendiendo a unos pocos pacientes que no podían ser trasladados. El resto del edificio era un laberinto de habitaciones vacías, camillas oxidadas y luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El primer día me puse mi chamarra, agarré mi linterna y empecé mi ronda. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos, y el olor a desinfectante viejo me picaba la nariz. Todo parecía normal, aunque el silencio era tan pesado que se sentía como una manta sobre los hombros. Cerca de la 1 de la mañana, mientras revisaba el segundo piso, escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera golpeando una pared con los nudillos. Me detuve, con la linterna apuntando al pasillo. Nada, solo sombras y puertas cerradas. Pensé que era una tubería o el viento, pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Caminé hacia él tratando de no hacer ruido, pero el golpeteo se detuvo justo cuando llegué a una esquina. Me asomé y no había nada. Solo un pasillo largo y oscuro que llevaba al ala este. Recordé las palabras de Don Esteban y decidí no seguir. Volví al puesto de guardia. Una cabina pequeña con un escritorio, un teléfono y un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Me senté tratando de calmarme con un termo de café, pero mientras revisaba las pantallas noté algo raro. En una de las cámaras del segundo piso, la que apuntaba al pasillo que acababa de dejar, la imagen parpadeó. Por un segundo, vi una sombra moverse como si alguien hubiera pasado corriendo. Revisé el monitor otra vez, pero la imagen estaba clara. El pasillo estaba vacío. Me dije que era un fallo de la cámara, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Decidí hacer otra ronda, aunque cada parte de mí quería quedarse en la cabina. Mientras caminaba por el primer piso, escuché el golpeteo de nuevo, pero esta vez venía de arriba, del tercer piso. Subí las escaleras, con el radio en una mano y la linterna en la otra. El tercer piso estaba más oscuro, con la mayoría de las luces apagadas. El aire era más frío y olía a algo húmedo, como ropa olvidada. Me detuve frente a la puerta del ala este, que estaba cerrada con un candado grande. El golpeteo venía de ahí, lento y constante, como si alguien estuviera pidiéndome que abriera. Me acerqué, con el corazón latiéndome rápido. La puerta era de metal, con pintura descascarada, y el candado parecía más viejo que el edificio mismo. Toqué la manija y estaba helada, tan fría que me dolió la mano. El golpeteo paró de golpe y en su lugar escuché un susurro. No eran palabras claras, pero sonaba como si alguien estuviera hablando detrás de la puerta. Muy bajito, di un paso atrás, con la linterna temblando en mi mano. No sabía qué hacer, pero algo en mí me decía que no debía abrir esa puerta. Corrí de vuelta a la cabina, cerré la puerta y me quedé ahí, mirando el monitor, esperando a que amaneciera. Cuando Don Esteban llegó por la mañana, le conté lo que había pasado. Se rió, pero fue una risa nerviosa, como si quisiera cambiar de tema.
Los hospitales viejos hacen ruidos, Lucía. No dejes que te asusten. El ala este está cerrada por reformas nada más. No le creí, pero necesitaba el trabajo, así que decidí volver la noche siguiente. No sabía que el hospital tenía otros planes para mí. No quería volver al hospital, pero el dinero que me ofrecían era lo único que mantenía a flote a mi familia. Todo el día estuve nerviosa, revisando mi linterna una y otra vez, como si unas pilas nuevas pudieran protegerme de lo que había sentido la noche anterior. Me puse el rosario que mi mamá me había dado años atrás, lo guardé en el bolsillo de mi chamarra y llegué al hospital justo antes de medianoche. El edificio se veía más oscuro, como si la noche lo hubiera abrazado con más fuerza. Don Esteban ya se había ido, pero dejó una nota en la cabina. Revisa los pasillos del tercer piso esta noche. Hay un problema con las luces. Mi estómago se hizo nudo. ¿El tercer piso? Justo donde estaba el ala este. Entré a la cabina, tratando de ignorar el frío que se me colaba por la espalda. Las pantallas de las cámaras de seguridad estaban encendidas, pero la imagen del tercer piso parpadeaba más que las otras, como si algo interfiriera con la señal. Decidí empezar mi ronda temprano, pensando que si me mantenía ocupada, no tendría tiempo de asustarme. Caminé por el primer piso, revisando puertas y ventanas. Todo estaba en orden, pero el silencio era tan pesado que cada paso mío sonaba como un martillo. Las enfermeras del turno de noche estaban en su puesto y me saludaron con una sonrisa cansada, pero no me quedé a platicar. Quería terminar rápido. Subí al segundo piso con la linterna en la mano, aunque las luces aún funcionaban. El golpeteo de la noche anterior no se escuchaba, y por un momento pensé que tal vez todo iba a estar tranquilo. Pero entonces, mientras pasaba por un pasillo cerca de las escaleras al tercer piso, sentí un cambio en el aire. Era más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Mi aliento formaba pequeñas nubes, y la linterna empezó a parpadear, aunque las pilas eran nuevas. Me detuve con el corazón acelerado y escuché un crujido, como si una puerta se abriera lentamente en algún lugar del piso. Caminé hacia el sonido, aunque cada parte de mí quería correr en dirección contraria. El crujido venía de una sala de espera vieja, con sillas de plástico apiladas en una esquina. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé con la linterna, vi que el cuarto estaba vacío, pero en el suelo había huellas húmedas, como si alguien con los pies descalzos hubiera caminado por ahí. Las huellas empezaban en el centro del cuarto y desaparecían frente a la pared, como si quien las dejó se hubiera desvanecido. Toqué una con la punta de mi bota, y el agua estaba helada, con un olor raro, como a metal oxidado. Di un paso atrás, y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité girándome, pero no había nadie. La abrí rápido y corrí al pasillo, con el corazón latiéndome en los oídos. Decidí volver a la cabina, pero antes de bajar, escuché el golpeteo otra vez. Venía del tercer piso, claro y constante, como si alguien estuviera llamándome. Subí las escaleras, aunque mis piernas temblaban. El tercer piso estaba más oscuro que la noche anterior, con la mitad de las luces apagadas. El aire olía a humedad, y el frío era tan intenso que me dolían las manos. Me detuve frente a la puerta del ala este, donde el golpeteo era más fuerte. La manija seguía helada, y el candado parecía intacto, pero ahora había algo nuevo. Arañazos en la pintura, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta. Los susurros volvieron más claros esta vez, diciendo palabras que no entendía, pero que sonaban tristes, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. No sé por qué, pero saqué el manojo de llaves que don Esteban me había dado. Ninguna parecía encajar en el candado, pero al tocarlo sentí un cosquilleo, como una corriente eléctrica. El golpeteo paró, y los susurros se callaron. Por un segundo, todo quedó en silencio, pero luego las luces del pasillo parpadearon y se apagaron por completo. Mi linterna era lo único que alumbraba, y apunté a la puerta. La pintura estaba descascarada, pero ahora los arañazos formaban algo, como letras torcidas que no alcanzaba a leer. Di un paso atrás, y el radio en mi cinturón crujió, soltando un sonido que no era estática, sino una voz baja que dijo mi nombre. Lucía. Corrí escaleras abajo, casi tropezando hasta llegar a la cabina. Cerré la puerta y me senté, temblando con el rosario en la mano. Revisé las cámaras, pero la del tercer piso ya no mostraba nada, solo una pantalla negra. El resto del hospital parecía normal,
pero no podía quitarme la sensación de que algo me había seguido. El radio crujió otra vez, pero no contesté. Lo apagué y lo tiré al escritorio. No salí de la cabina hasta que amaneció, y cuando don Esteban llegó le conté todo. Me miró serio y dijo: «El hospital tiene sus cosas, Lucía. No le hagas caso a los ruidos». Pero su voz temblaba, y supe que él también tenía miedo. Me fui a casa jurando que no volvería, pero el hospital no me iba a dejar ir tan fácil. No quería volver al hospital. Pasé todo el día con el estómago revuelto, mirando el rosario que había dejado sobre mi mesa, como si pudiera darme valor. Quería renunciar, pero mi mamá me recordó lo mucho que necesitábamos el dinero. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y cargué mi linterna con pilas nuevas, aunque sabía que no era la luz lo que me hacía falta. Llegué al hospital justo antes de medianoche, y el edificio parecía más grande, más oscuro, como si se hubiera tragado la poca luz de las farolas. Don Esteban ya se había ido, pero dejó otra nota en la cabina. «Revisa el ala este del tercer piso. Hay un problema con la puerta». Mi corazón se detuvo. ¿El ala este? El lugar que me había dicho que nunca tocara. La nota estaba escrita con tinta corrida, como si la hubiera escrito con prisa. La arrugué y la tiré al suelo, decidida a no ir. Me senté en la cabina mirando las pantallas de las cámaras. La del tercer piso seguía negra, pero ahora las otras también parpadeaban, mostrando pasillos vacíos que parecían moverse, como si la imagen estuviera distorsionada. Apagué el monitor, no quería verlo más. Empecé mi ronda, quedándome en el primer piso, lejos de las escaleras. Las enfermeras estaban en su puesto, pero noté que una de ellas me miró raro, como si supiera algo que yo no. No dije nada, solo seguí caminando, revisando puertas que no necesitaba revisar. El hospital estaba más frío esa noche, y el olor a desinfectante se mezclaba con algo húmedo como moho. Mis pasos resonaban, pero a veces sentía que había otro sonido, como un eco que no era el mío. Me detuve en el pasillo principal y escuché el golpeteo otra vez. Venía del tercer piso, claro y lento, como si alguien estuviera esperando a que subiera. No quería ir, pero algo en mí, no sé si era curiosidad o miedo, me empujó a las escaleras. Subí despacio, con la linterna apuntando al suelo. El tercer piso estaba casi a oscuras, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire era tan frío que me dolían los pulmones al respirar, y el olor a moho era más fuerte, como si las paredes estuvieran podridas. Me acerqué a la puerta del ala este, y los arañazos que había visto la noche anterior ahora eran más claros. Formaban palabras torcidas y desiguales. «Ábreme». Mi mano tembló mientras tocaba el candado, que estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. Los susurros volvieron más fuertes, diciendo mi nombre una y otra vez. «Lucía». «¡Ábreme!». Di un paso atrás, pero el golpeteo se convirtió en un golpe fuerte, como si algo estuviera empujando la puerta desde el otro lado. La linterna parpadeó y por un segundo vi algo en el reflejo de la puerta. Un pasillo que no era el del hospital, con paredes negras y un suelo que brillaba como si estuviera mojado. Me giré, pero detrás de mí solo estaba el pasillo normal, oscuro y vacío. El radio en mi cinturón crujió otra vez y la voz volvió baja y rasposa. «Lucía, ven». Lo arranqué de mi cintura y lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Corrí hacia las escaleras, pero antes de bajar sentí un jalón. No era una mano, era como si el aire mismo me estuviera agarrando. Me tambaleé, y el rosario en mi bolsillo se calentó tanto que quemó a través de la tela. Grité, sacándolo, y lo apreté con fuerza. Los susurros pararon, y el jalón desapareció. Pero el golpeteo seguía, más rápido, como si estuviera enojado. Bajé las escaleras casi cayendo y corrí a la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo temblando con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras estaban apagadas, pero juro que escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados acercándose a la cabina. Entonces el teléfono de la cabina sonó. Era un teléfono viejo, de esos con cable en espiral, y nadie me había dicho que funcionara. Lo dejé sonar, pero no paraba, y el sonido era tan fuerte que me taladraba la cabeza. Al final lo contesté con la voz temblando. «¿Hola?». Nadie respondió. Solo había un zumbido, pero detrás escuché los susurros otra vez diciendo «Ábreme, no te vayas». Colgué de golpe, y el teléfono volvió a sonar.
Lo desenchufé, pero seguía sonando, como si no necesitara electricidad. Me tapé los oídos rezando para que amaneciera. No salí de la cabina hasta que la luz del sol entró por la ventana. Cuando don Esteban llegó, le grité todo lo que había pasado con lágrimas en los ojos. Me miró pálido y dijo: «Ese hospital guarda cosas, Lucía. Cosas que no deberías buscar. Quédate en el primer piso de ahora en adelante». No me dio más explicaciones y yo no quise preguntar. Me fui a casa jurando que sería mi última noche. Pero el hospital tenía otros planes. No quería volver al hospital, pero mi familia dependía de mí. Y el miedo a no poder pagar las cuentas era más fuerte que el que sentía por ese lugar. Me pasé el día temblando, con el rosario en la mano, tratando de convencerme de que podía soportar una noche más. Pensé que si me quedaba en el primer piso, como dijo don Esteban, tal vez todo estaría bien. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y llegué al hospital justo antes de medianoche. El edificio parecía más grande, como si se hubiera estirado durante el día, y las ventanas reflejaban la luna de una manera que me ponía la piel de gallina. No había nota de don Esteban esta vez, y las enfermeras del turno de noche no estaban en su puesto. El primer piso estaba vacío, con las luces parpadeando más de lo normal. Me fui directo a la cabina, decidida a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las pantallas de las cámaras estaban apagadas, todas negras como si alguien hubiera cortado los cables. El radio estaba en el escritorio, pero no lo toqué. No quería escuchar esa voz diciendo mi nombre otra vez. Me senté, con la linterna en la mano y el rosario apretado, mirando la puerta como si algo fuera a entrar en cualquier momento. Cerca de las 2 de la mañana, el golpeteo volvió. No venía del tercer piso esta vez. Venía de todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. El suelo temblaba ligeramente, y las paredes crujían, soltando un polvo fino que flotaba en el aire. El olor a moho era más fuerte, mezclado con algo metálico que me revolvía el estómago. Intenté ignorarlo, pero los susurros empezaron de nuevo, diciendo mi nombre: «Lucía, ábreme». Esta vez no venían de un lugar específico, sino de las paredes, del suelo, del techo, como si el hospital mismo estuviera hablando. Me tapé los oídos, pero las voces seguían más fuertes, más insistentes. Entonces el teléfono sonó otra vez. Lo miré desenchufado en el escritorio y aún así sonaba. No quería contestar, pero el sonido era tan fuerte que sentía que me iba a volver loca. Con las manos temblando, levanté el auricular. «¿Qué quieres?», grité con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo: «Ábreme, estás aquí». Colgué, pero el teléfono siguió sonando. Lo tiré al suelo, y el cable se rompió, pero el timbre no paró. El golpeteo se hizo más rápido, y el temblor del suelo era tan fuerte que el escritorio se movió, golpeando la pared. Me levanté, con el rosario quemándome en el bolsillo. Lo saqué, y estaba tan caliente que casi lo dejó caer. Los susurros se volvieron un grito y sentí un jalón, como si el aire mismo me estuviera arrastrando hacia la puerta. Corrí al pasillo con la linterna parpadeando, y vi algo que me heló la sangre. Las huellas húmedas estaban de vuelta, cubriendo el suelo del primer piso, formando un camino que llevaba a las escaleras. No quería seguirlas, pero sentía que no tenía opción, como si el hospital me estuviera guiando. Subí al tercer piso con el corazón latiéndome en la garganta, y llegué a la puerta del ala este. Los arañazos en la puerta ahora formaban una frase clara: «Lucía, ábreme». El candado estaba en el suelo, roto, y la puerta estaba entreabierta. El golpeteo venía de dentro, junto con un sonido nuevo como agua goteando. Empujé la puerta y un aire frío me golpeó la cara, con un olor a moho tan fuerte que me dio náuseas. El ala este era un pasillo largo, con puertas a los lados todas cerradas, pero al final había una luz tenue azulada, que parpadeaba como una vela. Caminé hacia ella con el rosario en la mano, y vi que la luz venía de una habitación sin puerta. Dentro el suelo estaba cubierto de agua, como si se hubiera inundado, pero el agua era negra, brillando bajo la luz. Los susurros eran más fuertes ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que no tenían sentido, como si algo nadara debajo. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que lo tiré al suelo. En ese momento los susurros pararon, y el golpeteo se detuvo. El agua se quedó quieta y la luz azul se apagó. Me quedé en la oscuridad con solo mi linterna parpadeando.
Corrí hacia la salida, tropezando con el agua, y logré llegar al pasillo principal. Las luces del hospital volvieron a encenderse y todo quedó en silencio. Bajé las escaleras sin mirar atrás y salí del hospital justo cuando el sol empezaba a salir. No esperé a don Esteban. Dejé las llaves en la cabina y me fui, jurando no volver nunca. Días después escuché que el hospital cerró. Nadie sabía por qué, pero decían que encontraron agua negra en el tercer piso, como si algo se hubiera roto. Hablé con una enfermera que trabajó ahí años atrás y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo un hospital. Algo se quedó ahí, algo que pedía ayuda pero no era humano. No quiso decir más y yo no insistí. Han pasado meses, pero todavía sueño con esos pasillos, con el agua negra y los susurros diciendo mi nombre. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho un golpeteo suave, como si el hospital me hubiera seguido. Guardo el rosario en mi mesita de noche, aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche. Pero también siento que algo del hospital se quedó conmigo. Si alguna vez te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para nosotros, sitios que quieren algo que no podemos dar. Me llamo Isaías, y durante casi 2 años trabajé como operador nocturno en la central de control de una estación hidroeléctrica, ubicada en medio de un valle rodeado de montañas. Era un lugar apartado, al que solo se llegaba por una carretera angosta y llena de curvas que, por la noche, parecía tragarse los faros del auto. A la mayoría les daba miedo ese camino, pero para mí, al principio, solo era parte del trabajo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me tocaba estar solo en la caseta principal, donde se monitoreaban los niveles de presión, las compuertas y todo lo relacionado con el flujo de agua. Era un lugar silencioso, con olor a concreto húmedo y metal, donde el sonido más común era el zumbido constante de los monitores y las ocasionales alertas del sistema. Nada del otro mundo. Hasta que las cosas empezaron a ponerse raras. La primera vez que noté algo fuera de lo normal fue una madrugada en la que la niebla cubría completamente el valle. No se veía ni a 2 metros de distancia. Yo estaba sentado en la sala de control, tomando café y revisando las gráficas, cuando de pronto, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No le di importancia. La humedad solía jugarle malas pasadas al sistema eléctrico, pero segundos después, una de las cámaras interiores, la que da hacia el túnel de mantenimiento, se volvió completamente negra. El sistema no marcaba error, simplemente parecía que algo había cubierto la lente. Me levanté, tomé la linterna y decidí ir a echar un vistazo, aunque el sentido común me decía que esperara. Pero yo no era supersticioso. Solo quería terminar mi ronda y volver al café. El túnel de mantenimiento está justo al final del corredor, detrás de una puerta metálica que siempre tiene una sensación extraña al tocarla, como si estuviera más fría que todo lo demás. Caminé con paso firme, la linterna iluminando lo justo. Todo se sentía más silencioso de lo normal. No era el silencio habitual de la madrugada, sino algo más profundo, como si el lugar contuviera la respiración. Cuando abrí la puerta, el túnel estaba vacío. Al menos eso parecía. Avancé un poco y fue entonces cuando escuché el sonido. Era algo parecido a un roce, como si alguien arrastrara los pies sobre el concreto. Me detuve en seco. Apagué la linterna y agudicé el oído. El sonido se repetía, lento, constante, pero no venía de delante de mí, sino de detrás. Giré de inmediato, pero no había nadie. Apunté con la linterna hacia el pasillo, y lo que vi me dejó helado. Una figura estaba parada al final del túnel, justo en la entrada. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. El haz de luz no alcanzaba a iluminarla por completo, pero se notaba alta, delgada, como una sombra más oscura que la misma oscuridad. Lo más extraño fue que no podía distinguir bien sus contornos. Era como si se difuminara, como si no perteneciera al espacio en el que estaba. Me quedé paralizado por unos segundos tratando de entender si era una broma, o mi mente jugando con la niebla y la falta de sueño. Pero entonces, la figura se movió un paso hacia mí, sin emitir ningún sonido.
Fue un movimiento sutil, pero me bastó para retroceder instintivamente. Cerré la puerta del túnel de golpe y me aseguré de trabarla con el seguro manual. Corrí de vuelta a la sala de control sin mirar atrás. Al volver, las luces estaban estables y todas las cámaras, incluso la del túnel, funcionaban perfectamente. No había rastro de la figura, ni de fallos en el sistema. Pensé en reportarlo, pero ¿qué iba a decir? ¿Que vi una sombra en el túnel? Me limité a anotarlo como fallo momentáneo en la cámara de mantenimiento y seguí mi turno como si nada hubiese pasado. Pero esa fue solo la primera noche. Desde aquella noche, algo cambió en mí. Cada vez que me tocaba entrar a ese turno, sentía una especie de incomodidad en el estómago. No era miedo, aún no. Era más como una presión silenciosa, una sensación de estar siendo observado incluso cuando las cámaras no mostraban nada extraño. Las noches siguientes transcurrieron en calma, aunque siempre sentía una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de pasar. El túnel de mantenimiento, por supuesto, lo evité por completo. No había motivo para volver ahí, no oficialmente. Sin embargo, la calma duró poco. Una madrugada, mientras revisaba el flujo del embalse, una alerta saltó en el monitor. Algo inusual. Una de las compuertas laterales había sido abierta manualmente. Eso no podía pasar, al menos no desde adentro del edificio, y mucho menos sin que yo lo autorizara. Me dirigí al área de control hidráulico, un pasillo largo y estrecho con ventanas gruesas que daban hacia los canales subterráneos. El zumbido del agua fluyendo era constante ahí abajo, casi relajante. Si no fuera porque esa noche no sonaba igual, el sonido del agua estaba más agudo, más rápido, como si el flujo estuviera descontrolado. Al llegar, noté que no había rastro de que alguien hubiera manipulado nada. Ninguna palanca movida, ningún acceso forzado. Pero el monitor aún marcaba la compuerta abierta. Fue entonces que al mirar por una de las ventanas hacia el canal, lo vi otra vez. La figura estaba parada sobre una de las pasarelas del sistema hidráulico, a apenas unos metros de la compuerta. Era más visible esta vez, gracias a la iluminación tenue del sistema de seguridad. No parecía moverse, solo observaba el agua con los brazos colgando a los costados, completamente quieto. Lo que me puso los pelos de punta fue que su sombra no coincidía con su posición. Se proyectaba en la dirección opuesta de la luz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Retrocedí sin dejar de mirar y cuando parpadeé ya no estaba. Volví corriendo a la sala de control. Cerré la puerta y revisé las cámaras, pero todas marcaban normalidad. Solo había una diferencia esta vez. La cámara 06, la que daba hacia la puerta de entrada al edificio, mostraba algo nuevo. Una marca. Alguien, o algo, había dejado un dibujo en el vidrio. Una figura humana con los brazos extendidos y una especie de círculo en el pecho. Era como un símbolo. No tenía sentido, y aún no había terminado la noche. Cerca de las 4:30 am, mientras intentaba concentrarme en los informes, escuché un golpeteo muy tenue. Pensé que venía del exterior, tal vez ramas por el viento. Pero el sonido fue creciendo poco a poco, tornándose más rítmico, como si viniera de adentro. Tac, tac, tac. Venía de la escalera de servicio, la que llevaba al subnivel donde estaban los generadores antiguos. Esa zona estaba fuera de uso desde hacía años, cerrada, pero no clausurada. Lo más extraño era que el golpeteo era constante, como si alguien bajara lentamente, paso por paso. Tomé la linterna. Esta vez no me importó si era real o no. Ya no soportaba la incertidumbre. Bajé por la escalera, el sonido de mis pasos mezclándose con el tac, tac, que no se detenía. Y entonces lo encontré. Una de las paredes del subnivel, la más vieja y cubierta de manchas de humedad, tenía escrita una frase. No estaba ahí antes, lo juro. Y no era pintura ni marcador. Era como si las letras estuvieran arañadas directamente en el concreto. Isaías, ya estás con nosotros. Sentí que el estómago se me encogía. Retrocedí tropezando con un tubo y la linterna cayó al suelo. En el breve segundo que se apagó,
escuché una respiración muy cerca de mí, como si alguien estuviera detrás, a solo centímetros. Cuando la luz volvió no había nadie, solo yo y la pared. Subí las escaleras de regreso casi sin tocar los escalones. No me detuve a cerrar la puerta del subnivel ni a revisar el monitor. Solo quería volver a la sala de control y encender todas las luces posibles. Cuando llegué, me encerré, bajé las persianas de los ventanales que daban al exterior y me senté en la silla giratoria tratando de convencerme de que todo aquello era producto del cansancio, del insomnio, de algo que pudiera explicarse sin necesidad de acudir a lo que no entiendo. Pero la calma no volvió. A las 5:12 a.m. se fue la energía. Todo, absolutamente todo quedó en negro. Solo quedó el leve parpadeo del monitor de respaldo, alimentado por una batería auxiliar. La pantalla se volvió azul, y allí apareció algo que me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Proceso completado. Bienvenido, Isaías. Ese mensaje no pertenecía a ningún protocolo del sistema. Yo conocía bien cada comando, cada rutina automatizada. Eso simplemente no debía estar ahí. Y entonces empezó a sonar el teléfono. Un viejo teléfono de línea, de los que ya nadie usaba, colgado en la pared cerca del archivo. Nunca había sonado. Jamás. Ni siquiera sabía si estaba conectado. Me acerqué con cautela y cuando levanté el auricular una voz exactamente igual a la mía susurró. ¿Por qué regresaste? No supe qué responder. Ni siquiera sé si lo intenté. Colgué de golpe y me aparté como si el aparato quemara. En ese instante, todas las cámaras se encendieron solas. Pero lo que mostraban no eran las áreas habituales, era yo. Pero no en ese momento. Eran imágenes mías de noches anteriores. Dormido en la silla, revisando los informes, caminando por los pasillos. Solo que había algo extraño. Siempre, en cada toma, en alguna esquina, había alguien más. A veces una figura de espaldas. A veces solo una sombra en el reflejo de una ventana. Nunca me había dado cuenta. Y lo peor vino al final. Una última cámara mostró una grabación en tiempo real. La sala de control. Yo, sentado en la silla, mirando el monitor. Pero detrás de mí, alguien estaba de pie. Giré en seco. No había nadie. Me paré de inmediato. Busqué mis llaves. Tomé mi mochila y salí del edificio sin siquiera apagar los sistemas. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que había visto. El aire afuera era espeso. La niebla, espesa como leche fría, cubría todo. Subí a mi auto y arranqué, con el corazón golpeando como un tambor. Me fui sin decir nada, sin avisar. Solo conduje hasta que el sol comenzó a asomar tras las montañas. Nunca regresé a la central, ni por mi última paga ni a buscar las cosas que dejé. Lo curioso, y lo que más me intranquiliza todavía, es que 2 semanas después me llegó un paquete a casa. No tenía remitente. Dentro solo había un USB y una nota escrita a mano. El turno nocturno nunca termina, Isaías. Nunca tuve el valor de conectar ese USB. Y creo que nunca lo tendré. Ahora, cuando el reloj marca las 10 de la noche, siempre me despierto sobresaltado, con la sensación de estar en otro lugar, como si aún estuviera allá abajo, entre las sombras, en esa sala donde todo comenzó. Y a veces, cuando camino por mi pasillo de madrugada para ir por un vaso de agua, juro que veo esa figura reflejada en la ventana, mirándome, quieta, esperando, como si el turno aún no hubiera acabado. Nunca pensé que el trabajo de seguridad nocturna en un edificio vacío podría volverse tan extraño. Mi nombre es Javier, y esta historia ocurrió hace exactamente un mes. Desde que comencé a trabajar en la empresa de seguridad, mis noches se habían vuelto una rutina bastante monótona. Rondas, reportes y verificar los sistemas de seguridad. La mayoría de las veces las horas pasaban volando entre el silencio y la soledad. Nunca creí en lo sobrenatural, al menos hasta esa noche. Era una noche particularmente oscura, más de lo normal. Las nubes tapaban la luz de la luna, y el viento golpeaba las ventanas de manera inquietante. Mi turno comenzaba a las 10 p.m., como siempre,
y mi única compañía era el sonido de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Era el turno de noche, el turno que pocos querían, pero que yo aceptaba porque era tranquilo, y el sueldo extra lo valía. La mayoría de las oficinas en el edificio estaban vacías, los empleados se iban antes de las 6 de la tarde, y la mayoría de los pisos se cerraban, quedando solo unas cuantas áreas abiertas por emergencias. Esa noche, sin embargo, algo parecía diferente. No sé si fue el ambiente enrarecido o esa ligera presión en el aire, pero desde que entré al edificio, algo no se sentía bien. Comencé mi ronda como siempre, bajando lentamente por los pasillos, revisando las cámaras y los accesos. La luz fluorescente titilaba suavemente, haciendo que las sombras en las paredes parecieran moverse. Pero en el fondo ese no fue el detalle que me inquietó. Lo que me heló la sangre fue el sonido, un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando en uno de los pasillos vacíos. Al principio lo atribuí al aire acondicionado o a algún otro ruido ambiental, pero el sonido era demasiado claro. Era una voz suave, casi inaudible pero real. Me detuve, tratando de ubicar de dónde provenía. No había nadie a la vista, pero el pasillo de enfrente estaba oscuro, más oscuro de lo normal. Dudé, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que tomé el pasillo en dirección a la voz. Mi linterna iluminaba el camino con dificultad, y a medida que me acercaba, la sensación de incomodidad crecía. La voz continuaba, pero parecía hacerse más lejana, como si me estuviera llamando de un lugar profundo en el edificio. Ya había recorrido más de la mitad del pasillo cuando, de repente, las luces se apagaron por completo. Un apagón total. En ese momento, sentí el pánico subiendo lentamente por mi garganta. Intenté mantener la calma. Saqué mi teléfono para usarlo como linterna, pero no encontré la señal, lo que aumentó aún más la tensión. Entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un sonido de pasos, no los míos, sino los de alguien más, acercándose en la oscuridad. El eco de esos pasos rebotaba contra las paredes vacías. Los pasos se detuvieron de golpe. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando algún tipo de reacción. Nada. Pasaron unos largos segundos antes de que decidiera dar un paso atrás, con cuidado de no hacer ruido. Sin embargo, cuando di la vuelta, algo se movió en la esquina de mi visión. Una figura, una sombra, apenas visible. Una presencia que no pertenecía allí. Mis instintos me decían que debía irme, pero no podía. Algo me mantenía atado al lugar, como si algo me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. Decidí seguir mi camino, más rápido ahora, pasando por las puertas que daban acceso a los pisos superiores. Finalmente llegué al último piso, donde se encontraba la sala de control. La puerta estaba cerrada, y la luz parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Empujé la puerta, con un ligero crujido que me hizo estremecer. El sonido del aire acondicionado era lo único que se escuchaba, pero entonces algo extraño me detuvo. En una de las pantallas del sistema de seguridad, algo apareció. En medio de la estática, pude distinguir una figura que no debería estar ahí. Era un hombre, pero sus ojos me miraban directamente. No estaba en ninguna de las cámaras de seguridad, pero el rostro de esa figura estaba en la pantalla, como si estuviera justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había llegado ahí? Desesperado, giré rápidamente, pero no había nadie. Ningún rastro, ni sombra. Solo la luz parpadeante y el aire pesado que llenaba la habitación. Me di vuelta hacia la pantalla, esperando ver que todo fuera producto de algún error técnico, pero la figura seguía allí, quieta, inmóvil. Y luego, como si la pantalla hubiera tomado vida propia, las palabras aparecieron. «Te estamos esperando, Javier». En ese momento, sentí un frío profundo que me recorrió todo el cuerpo. No era posible. Estaba solo en el edificio. Eso lo sabía con certeza. No podía estar allí alguien más. De repente, las luces de la sala de control comenzaron a titilar aún más rápido, y la figura en la pantalla se empezó a mover. Caminó lentamente hacia la cámara, hasta quedar tan cerca que su rostro apareció, distorsionado, un rostro que no podía reconocer. Y luego,
La figura sonrió, una sonrisa escalofriante, como si supiera algo que yo no sabía. Las luces se apagaron nuevamente. En ese momento el sonido de la puerta del último piso se cerró de golpe, como si alguien la hubiera lanzado con fuerza. No estaba solo. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en mis oídos. La oscuridad en la sala de control era total, y mi respiración se volvió irregular, entrecortada. Sin pensarlo más, me lancé hacia la puerta, decidido a salir de allí, pero al llegar al umbral, me detuve en seco. Algo me hizo quedarme en el mismo lugar. Algo me decía que no podía escapar tan fácilmente. En la penumbra, la figura en la pantalla desapareció, pero el eco de su sonrisa me perseguía. Mi mente estaba a punto de colapsar. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo sabía mi nombre? Me quedé parado, inmóvil, en el umbral de la puerta, mirando la sala que ya no parecía tan familiar. Las sombras parecían alargarse, como si las paredes mismas quisieran tragarse el espacio, como si el edificio estuviera cobrando vida propia. De repente una figura apareció en el extremo del pasillo, en la lejanía, apenas visible entre la niebla de la oscuridad. No podía verla claramente, pero sabía que no era mi imaginación. Algo estaba allí, una presencia. Mis piernas temblaron, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía moverme. Mi cerebro gritaba que debía correr, que debía salir de allí, pero las sombras me mantenían anclado, atrapado en ese espacio que ya no era real. La figura avanzó lentamente hacia mí. No podía ver detalles, solo su silueta, pero cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche como un martillo en un yunque. A medida que la figura se acercaba, algo en mí me decía que no debía mirarla, pero la curiosidad me venció. Miré directamente hacia ella, y entonces lo vi. Era un hombre o algo que alguna vez lo fue. Su rostro estaba pálido, descompuesto, con los ojos vacíos y hundidos. La piel que cubría su rostro parecía arrugada, como si el tiempo le hubiera robado todo atisbo de humanidad. No estaba vivo, pero no estaba muerto tampoco. Me sentía atrapado, pero no podía apartar la mirada. La figura continuó avanzando, arrastrando los pies como si cada paso fuera una lucha. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, la voz que había escuchado antes, esa voz suave y grave, salió de su boca, aunque sus labios no se movían. ¿Por qué te escondes, Javier? El aire en la sala se volvió espeso, como si el espacio estuviera apretándose a mi alrededor. Las paredes parecían acercarse. El frío se hizo más intenso, y cada respiración me dolía, como si el aire se hubiera vuelto más denso y más pesado. ¿Qué estaba pasando? La figura extendió una mano hacia mí. No era una mano humana. Los dedos eran largos, demasiado largos, y sus uñas estaban rotas y afiladas, como si hubiera estado rasgando la madera durante años. La mano llegó hasta mi rostro, y en ese instante, una sensación de horror me atravesó. Quería gritar, pero no pude. Mi voz se había ido. Entonces la figura habló una vez más, esta vez con una claridad aterradora. El ciclo nunca termina, Javier, siempre regresas, siempre. En ese momento, la luz de la sala de control parpadeó una vez más y, en el instante en que volvió a iluminarse, la figura desapareció. ¿Había sido un sueño? No podía serlo. El sudor frío en mi frente, el palpitar en mis sienes. Todo era demasiado real. La puerta, que antes había estado cerrada, ahora estaba completamente abierta. Sin pensarlo más, di un paso atrás y corrí hacia ella, hacia la salida. Cada paso que daba me alejaba de esa figura, pero no de la sensación de que algo me perseguía. Las luces parpadeaban sin cesar, y el sonido de los pasos que había escuchado antes ahora retumbaba en mi mente, siguiéndome. Era como si el edificio estuviera lleno de ecos, como si las paredes mismas estuvieran susurrando mis peores miedos. Llegué a la planta baja, jadeando, con la adrenalina a tope. Pasé por la recepción, donde la oscuridad también parecía consumir el espacio, y mi pie tropezó con algo en el suelo. Me agaché para ver qué era, y al hacerlo, vi que era un viejo llavero,
con una etiqueta que decía algo que me heló la sangre. Javier, turno 33. ¿Cómo podía estar allí ese llavero? Mi mente intentaba encontrar una lógica, una explicación que no fuera la de algo paranormal, pero no podía. No había otra explicación que la aterradora realidad que había comenzado a comprender en ese instante. El turno nunca había terminado, ni lo haría. No había escapatoria. Corrí hacia la salida, y cuando puse la mano sobre la puerta, sentí una presión detrás de mí. Al girarme, vi la figura nuevamente, parada en el umbral de la sala de control, observándome. Esta vez, su rostro estaba más claro, y pude ver la tristeza en sus ojos vacíos. No puedes irte, Javier, no te lo permitimos. El edificio comenzó a cerrarse sobre mí. Las puertas se cerraban con violencia, las ventanas se bloqueaban, y el aire se volvía más denso, más impenetrable. Me estaba quedando sin aliento. Me di vuelta y traté de correr, pero las sombras comenzaron a tomar forma, a envolverme. Y antes de dar un paso más, sentí como algo tiraba de mí hacia atrás, arrastrándome de vuelta, hacia el lugar de donde nunca había salido. El ciclo se repetía. La sensación de ser arrastrado se intensificó, como si las sombras mismas se hubieran apoderado de mí, tirándome hacia atrás con una fuerza inhumana. Mi cuerpo comenzó a pesar como si estuviera sumergido en un mar de plomo, y por un momento creí que ya no podría respirar. La desesperación me consumió. ¿Por qué no podía salir? ¿Por qué siempre volvía? Luché contra el tirón invisible que me mantenía atrapado, pero era como si el edificio entero estuviera reclamándome. Miré hacia atrás, buscando alguna salida, algún rincón en el que pudiera esconderme, pero las paredes se cerraban cada vez más. Las luces parpadeaban con cada paso, y cada parpadeo aumentaba la presión, como si el edificio estuviera a punto de explotar, desmoronarse por completo. La figura del hombre, la misma que me había observado en la pantalla, apareció nuevamente en la entrada de la sala de control. Esta vez no estaba solo. Era como si todo el edificio se hubiera poblado de sombras. Figuras distorsionadas, sin rostro, con ojos vacíos, observaban desde las sombras. No podían ser humanas, no de ninguna manera. El hombre se acercó lentamente hacia mí, sus pasos resonando como ecos lejanos en la oscuridad. «Javier», dijo su voz suave y resonante, «sabías que ibas a volver, el turno nunca termina, nunca». La última palabra resonó en mi cabeza con tal fuerza que sentí que mi mente iba a estallar. El turno nunca termina. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía liberarme de este ciclo, de esta pesadilla interminable? De repente algo extraño ocurrió. Un sonido sordo, como si una puerta hubiera sido abierta, atravesó el aire. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, girando, envolviendo el espacio a mi alrededor. Un grito silencioso comenzó a formarse en mi garganta, pero no salía. No podía gritar. «Te hemos estado esperando». La figura habló una vez más, y en su rostro, por un breve momento, vi un destello de algo más humano, algo que me hizo darme cuenta de que alguna vez esa figura había sido alguien como yo. ¿Era una advertencia? De pronto, una luz intensa se encendió en el techo, la más brillante que jamás había visto, y por un instante, todo se detuvo. Las sombras se quedaron quietas, y la figura dejó de avanzar. Algo estaba cambiando. Me giré hacia la salida. Vi la puerta abierta. El aire estaba más liviano, más fresco, y por un segundo sentí que era mi oportunidad. ¿Sería posible escapar? La figura no se movió, como si me estuviera dando tiempo, como si me estuviera dejando huir. Pero sabía que no era tan fácil. El ciclo me había reclamado y yo no podía escapar tan fácilmente. Sin embargo, la necesidad de salir era más fuerte que el miedo. Me lancé hacia la puerta. No miré atrás, no me detuve, simplemente corrí. Cada paso que daba me alejaba más de la figura, de las sombras que aún trataban de alcanzarme. Corrí por los pasillos, sintiendo cómo la presión en mi pecho comenzaba a aliviarse poco a poco. Finalmente salí al exterior, al frío aire nocturno. La puerta se cerró detrás de mí,
y por un momento, la quietud me envolvió. Ya no podía escuchar el eco de los pasos, ni la presencia que me perseguía. El mundo exterior era normal, como si nada de lo que hubiera vivido hubiera sucedido, pero cuando miré al edificio, me di cuenta de algo aterrador. Las luces del edificio seguían encendidas, y las sombras dentro del edificio seguían moviéndose, observando. Me giré rápidamente buscando la forma de escapar, pero al mirar mi reloj, vi algo que me dejó helado. Era el mismo horario en el que había comenzado mi turno. El ciclo estaba lejos de terminar. Algo me había llevado a este punto, y ahora me di cuenta de que no era solo una víctima. Yo también era parte de esto. La puerta del edificio, que pensaba que estaba cerrada, volvió a abrirse lentamente. No podía evitarlo. Mi cuerpo, sin mi permiso, empezó a caminar hacia ella. No podía irme. El turno nunca terminaría. Nunca creí en historias de terror. Siempre pensé que era solo una forma de entretener a los niños o asustar a los más crédulos. Yo trabajaba como administrador en una empresa de tecnología, y mis turnos nocturnos eran una parte de la rutina. El edificio estaba vacío casi siempre, solo quedábamos algunos pocos empleados, que teníamos que trabajar en la calma de la noche, cuando las llamadas se reducían y el ruido de la oficina desaparecía. Pero si te soy honesto, después de esa noche todo cambió. Mi percepción de la oscuridad, de la soledad, de los pasillos vacíos, ya no fue la misma. Me llamo Carlos y trabajaba en el turno nocturno, porque la empresa necesitaba a alguien para monitorear las actividades, los servidores y mantener las cosas funcionando mientras los demás descansaban. Era un trabajo tranquilo, casi monótono. Pero una noche, todo lo que conocía sobre el lugar se desmoronó. Era una noche como cualquier otra. La empresa, ubicada en un edificio de varios pisos, estaba desierta. Solo quedaba yo en el primer piso, sentado frente a mi computadora. La luz de mi escritorio iluminaba la habitación con una luz cálida, pero el resto del edificio estaba sumido en la oscuridad. El aire acondicionado emitía un suave murmullo, y el sonido de mi teclado parecía ser lo único que rompía el silencio absoluto. Todo parecía normal, hasta que me ocurrió algo que nunca olvidaré. Eran las 3 de la madrugada cuando decidí hacer una ronda, como de costumbre. Caminé por los pasillos vacíos, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas y de que no hubiera nada fuera de lugar. De vez en cuando, echaba un vistazo a las cámaras de seguridad. Todo parecía en orden. Cuando llegué a la última oficina del pasillo, algo extraño ocurrió. Al principio no lo noté, pero cuando me acerqué a la puerta, sentí una leve corriente de aire frío que me hizo estremecer. No era una corriente natural. Era un aire denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera más cargada de lo normal. Miré a través de la ventana de la oficina. Todo estaba en completo silencio, pero algo me inquietaba. La luz del pasillo parpadeó un par de veces, lo que me hizo tensar el cuerpo. Traté de no darle demasiada importancia y seguí adelante, pero lo que vi después no tenía explicación. Mientras recorría el pasillo hacia el final, sentí un leve crujido. No era un ruido fuerte, pero se escuchaba claramente en la quietud de la noche. Miré hacia el pasillo a mi izquierda, justo donde se encontraba la sala de descanso. Vi una figura, no era completamente visible, pero sí suficiente como para que un escalofrío me recorriera la espalda. La figura estaba en la oscuridad, casi imperceptible, pero podía ver su contorno, delgada, alta, y sus ojos, esos ojos que no brillaban como deberían. De alguna forma me vi atrapado en su mirada. Aunque no entendía qué me estaba mirando ni qué quería, sentí como el aire alrededor de mí se volvía más denso, como si el espacio entre yo y esa sombra se estirara, como si una presión invisible me obligara a quedarme allí, observando. No podía moverme, no podía hacer nada. Mi mente me gritaba que saliera corriendo, que cerrara los ojos, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me anclara al suelo. El crujido volvió, esta vez más cerca, y lo vi moverse. Lentamente, casi deslizándose, como si la figura no tuviera cuerpo físico, como si se desvaneciera y volviera a aparecer en otro lugar. En ese momento, mi cerebro entendió lo que estaba ocurriendo, pero no podía procesarlo. Mi cuerpo, sin embargo, reaccionó de inmediato.
Volví a mi escritorio y traté de ignorar lo que había visto. Solo quería terminar la noche y olvidarlo. Pero al regresar a mi computadora vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de mi monitor había una nueva entrada de registro que no había realizado. La fecha estaba marcada como la de esa misma noche, pero el horario, 03:11 AM, casi exactamente cuando había visto la figura. Lo más extraño era que el mensaje decía: Carlos, ¿por qué no me has visto? Mi garganta se cerró. Miré alrededor convencido de que alguien estaba jugando conmigo. ¿Cómo había llegado ese mensaje allí? Nadie más estaba en el edificio. Todos los demás empleados ya se habían ido a casa. Me acerqué a la pantalla, mis dedos temblando. Intenté borrar el mensaje, pero el cursor no se movía. La pantalla se congeló. Fue entonces cuando escuché el susurro. Carlos. Era un susurro bajo, como un eco lejano. Pero venía de algún lugar cercano, un lugar que no podía ver. Me giré hacia la puerta. Ya no estaba solo en el edificio. Algo estaba allí, conmigo. Algo que no entendía. Algo que no quería que me quedara. El susurro volvió a escucharse, esta vez más cercano. Carlos. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El edificio, tan vacío como siempre, ahora me parecía el lugar más aterrador que había conocido. Mi mente trataba de racionalizar lo que ocurría. Tal vez había sido una alucinación o algún error del sistema. Pero lo que sentí en mi piel, ese escalofrío que recorría mi cuerpo, me decía que no estaba soñando. Me levanté lentamente de la silla, intentando no hacer ruido, pero cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, como si el suelo quisiera tragármelo. Caminé hacia la puerta del pasillo. Todo estaba en silencio. Solo el eco de mis pasos acompañaba el sonido de mi respiración. Cuando llegué a la esquina, no podía dejar de mirar hacia la sala de descanso, hacia ese rincón donde había visto aquella sombra. Algo me atraía allí, algo me llamaba, y aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera, mis pies no podían dejar de moverse. Al girar la esquina, la luz del pasillo comenzó a parpadear, un par de veces, luego más rápido, hasta que se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. Me quedé congelado. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. De repente, una pequeña luz se encendió en la distancia. Era la pantalla de la computadora en el escritorio de la oficina, como si me estuviera invitando a acercarme. No entendía por qué, pero me dirigí hacia allí, casi hipnotizado. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Mi respiración se volvía más agitada, y la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba seguro de que no estaba solo. Algo estaba en esa habitación, esperándome. Cuando llegué al escritorio, la pantalla mostró una nueva línea de texto. Ahora estás cerca. No había forma de que alguien más pudiera haber escrito eso. No había nadie allí. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmar mi mente, pero el susurro volvió, esta vez mucho más cerca. Podía sentir el aliento sobre mi cuello. Carlos, ¿por qué me ignoras? Abrí los ojos con un salto, pero no había nada. No había figura. No había sombra. Solo la pantalla, con el mensaje parpadeando. Algo estaba mal. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de los pensamientos. No podía comprender qué estaba sucediendo, pero sentí una creciente presión en el aire, como si todo a mi alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Un ruido sordo me hizo girar. Venía de la sala de descanso. No era un sonido común. Era como si algo o alguien estuviera arrastrando los pies, arrastrándose por el suelo, lentamente, pero con una determinación palpable. Mi piel se erizó de inmediato. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la puerta, pero cuando la alcancé, el pasillo quedó nuevamente a oscuras. La luz se apagó sin previo aviso, sumiéndome en la oscuridad total. El crujido se detuvo, pero la presión aumentó. La sensación de que algo estaba cerca, observándome, me hizo retroceder. Sentí como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Intenté girar la perilla de la puerta, pero no se movía. El edificio entero parecía haberse detenido,
como si no hubiera nada fuera de lugar, pero algo en el aire me decía lo contrario. Escuché un suave susurro. Esta vez era claramente una voz. ¿Por qué no me dejas entrar? En ese momento la puerta se abrió de golpe. La luz volvió de manera abrupta iluminando el pasillo. Mi mente apenas podía comprender lo que ocurría. Me quedé allí, paralizado, mirando el pasillo vacío. Y entonces, la figura apareció. Estaba al final del pasillo. Era alta, delgada. Su rostro era borroso, difuso, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesó el alma. No se movió, solo me observaba. Te estoy esperando. Lo último que recuerdo es que las luces se apagaron otra vez. El susurro se desvaneció y todo quedó en silencio. Cuando volví en mí, ya no estaba en el edificio. Estaba en mi coche frente a la entrada. No sabía cómo había llegado allí. No recordaba cómo había salido, pero lo que sí sabía era que ya no podía quedarme en ese edificio. No podía volver a trabajar allí. Cuando llegué a mi casa, revisé mi celular. Tenía varios mensajes de texto de la empresa, todos con la misma pregunta. Carlos, ¿por qué no has venido hoy? Lo peor no era eso. Lo peor era que en mi mensaje de salida, justo antes de salir del edificio, había escrito algo extraño. No volveré a trabajar de noche. No pude evitar sentir que algo no estaba bien. Las palabras en mi mensaje de salida parecían haber sido escritas por alguien más, como si no hubiera sido yo quien las tecleó. ¿Cómo sabía que no regresaría? ¿Por qué, después de toda esa experiencia, no podía dejar de sentir que algo me seguía? Esa noche, después de mi extraña huida del edificio, pasé el resto de la madrugada dando vueltas en mi cama, incapaz de dormir. Algo dentro de mí insistía en que debía regresar. Tal vez no tenía sentido, pero las preguntas, las imágenes de esa figura, de esa sombra me atormentaban. Sabía que no podría descansar hasta obtener respuestas. A la mañana siguiente tomé una decisión. Regresaría al edificio, no para seguir trabajando, sino para entender qué había pasado, para enfrentar aquello que había visto o lo que había percibido. Algo en mi interior me decía que debía confrontarlo. El día pasó lento. La sensación de inquietud persistió, pero al final, tomé mis llaves y me dirigí de nuevo a la oficina. A medida que me acercaba, una extraña presión comenzó a pesar sobre mi pecho. El edificio, que antes había sido solo un lugar de trabajo, ahora me parecía un gigante sombrío que me observaba. La entrada estaba igual que siempre, pero al cruzar la puerta, el aire se volvió denso, como si estuviera a punto de ahogarme. Recorrí el pasillo y, como si todo fuera una mala broma, las luces comenzaron a parpadear. Me acerqué al escritorio donde había visto el mensaje. No había nadie, pero la pantalla estaba encendida de nuevo. Y esta vez había un nuevo texto. Sabía que volverías, pero no estás solo. El sudor frío recorrió mi espalda. No había dejado a nadie en el edificio. Era imposible que alguien estuviera allí, o eso pensaba hasta que miré hacia el fondo de la sala. La figura estaba allí, en la misma posición en la que la había visto la primera vez. Alta, delgada, con los ojos brillando. Pero esta vez, no estaba a una distancia lejana. Estaba mucho más cerca. Parecía haber recorrido todo el pasillo mientras yo estaba distraído con la pantalla. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Una mano fría, invisible, se cerró sobre mi muñeca. No podía moverla. Era como si mi brazo estuviera atrapado en una trampa invisible, pero la presión era real. Miré hacia abajo, y aunque no podía ver la mano, la sensación de estar siendo sujetado me paralizó. Entonces escuché la voz, esta vez más clara que nunca. No te vayas. La figura comenzó a moverse hacia mí. Sus pasos eran silenciosos, pero el aire se volvía más pesado con cada uno. No podía dejar de mirar sus ojos, esa mirada vacía, carente de cualquier humanidad. Cuando estuvo justo frente a mí, el aire se congeló. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una neblina gris que se expandía y contraía como si la figura estuviera hecha de niebla. Y luego, sus ojos. Esos ojos comenzaron a moverse, se agrandaron hasta ocupar todo su rostro llenándolo de una oscuridad insondable.
Carlos, nunca te has ido. Las palabras me perforaron como si fueran lanzadas directamente a mi mente. Mi cuerpo temblaba y sentí como si estuviera a punto de desvanecerme en el aire. Pero en ese momento, algo en mí, una chispa de claridad, me dio fuerzas para reaccionar. Di un salto hacia atrás, liberando mi muñeca de su presión invisible, y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Las luces del pasillo parpadearon una vez más, pero no me detuve. Sabía que si miraba atrás, no regresaría. Salí del edificio, y por primera vez sentí que algo me seguía, algo oscuro y persistente. Esa noche por fin pude dormir, pero no en paz. Los sueños me visitaron uno tras otro, con la misma sombra, con la misma figura que no dejaba de mirarme. Sus ojos, su presencia, me persiguieron durante semanas. Me tomaron días para poder regresar a mi vida diaria, pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si aquella figura no me hubiera dejado ir. Hoy ya no trabajo allí. Nadie lo hace. El edificio cerró de repente. Nadie sabe por qué. Los informes decían que había fallas estructurales, pero las palabras fallas estructurales nunca son suficientes para explicar lo que ocurrió esa noche.